Hola gente, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar hablando fundamentos de la electricidad. Vamos a hablar más que nada sobre lo que es la potencia. Este círculo de las leyes fundamentales son las 4 magnitudes eléctricas que podemos conocer: voltaje, potencia expresado en watt, intensidad y resistencia. El amperímetro, en el video anterior vimos que sirve para medir la intensidad en amper. Y hacíamos una analogía con un circuito cerrado, digamos, hidráulico. Bien, eso siempre hablando de corriente continua, ¿no? Más adelante vamos a hablar de corriente alterna. Bueno, entonces hablemos un poco del uso del voltímetro. El voltímetro, ¿qué es lo que mide? Mide la diferencia de presión eléctrica entre los terminales de la resistencia. Acá está conectada en paralelo esta resistencia. Entonces nos va a dar el voltaje total de este generador, ¿no? Porque acá viene un cable, acá viene el otro. Esto suponiendo que es monofásico. Bueno, nos tiene que dar determinado potencial. Entonces, bueno, el voltaje es el resultado de una generación de energía, ¿no? En cambio, lo que mide el amperímetro es la corriente, es la circulación de esa corriente, que la vamos a ver reflejada cuando tenemos consumos eléctricos, es decir, artefactos, etc. Vamos a hablar de circuitos. ¿Qué es un circuito eléctrico? Un circuito eléctrico puede ser cerrado o abierto. Simplemente se refiere cerrado cuando tenemos una pila, por ejemplo. ¿Qué pasa? Esta pila nos brinda un potencial, una diferencia de potencial, un voltaje. Y ese voltaje que hace que se muevan los electrones. Cuando yo conecto los dos puntos, si yo lo conecto directo en la pila, vamos a hacer un cortocircuito, ¿no? Es decir, como en una batería de un auto, podemos hacer explotar la batería porque haríamos un corto. Pero bueno, en realidad cuando conectamos con una carga como una lámpara, se va a encender la lámpara. Ahí se está generando ese consumo que en definitiva en una pila se va a gastar la pila, ¿no? No así en un generador eléctrico, que digamos es distinto a la situación. Pero bueno, para que vean lo que es un circuito cerrado, ¿no? Nosotros conectamos ya sea el positivo o el negativo acá en esta lámpara y conectamos en la otra punta del otro borne. Podemos ir a un interruptor. Cuando yo levanto este palito se va a apagar la luz porque va a ser un circuito abierto. En cambio, cuando el circuito está cerrado, bajo, se vuelve a conectar la corriente a través de este interruptor, pasa por acá y tenemos ya la circulación de la corriente alimentando a esta lámpara, haciendo que se encienda, ¿no? También, bueno, podemos ver protecciones eléctricas como un fusible. Bien, y acá tenemos simbología que se llama electrotécnica, ¿no? Para que vean una resistencia que puede estar simbolizando la resistencia de los cables, porque bien sabemos que los cables no tienen una conductividad total, sino que siempre alguna resistencia muy baja van a ofrecer, pero en fin, está esa resistencia y se puede calcular. De hecho, cuando tenemos 100 metros de cable y recién ahí conectamos algo, puede haber caída de tensión, con lo cual va a haber que agrandar los cables, etc. Bueno, bien, acá esto simboliza una lámpara, puede ser, ¿no? Cuando ya tiene este rulito. Estos son simbologías electrotécnicas que pueden variar de país en país, ¿no? Pero bueno, hay muchas similitudes, ¿no? Bueno, acá está simbolizando un fusible, esto que tiene como una S. Acá está un interruptor, simplemente. Acá un amperímetro que para medir hay que interrumpir, digamos, el paso del conductor para poder hacer la lectura. Y esto sería lo que es un generador del potencial eléctrico, como una pila, una batería, un generador, etc. Acá tenemos algunos símbolos más. Después, bueno, pueden ponerle pausa y leer. Ahora vamos al tema central, que es muy importante: la potencia eléctrica en corriente continua. La potencia eléctrica se refiere a el resultado de multiplicar la diferencia de potencial, simbolizado con la E, puede ser, pero en fin, quiere decir voltaje, ¿no? Multiplicado por una carga eléctrica. Acá es Coulomb, en este caso. Una carga eléctrica, ¿no? De electrones. ¿Qué pasa acá? No estaría el factor de la corriente, ¿no? Que la corriente multiplicada con el voltaje, resumido la expresión, digamos, en tiempo unitario de un segundo, por eso se multiplica. La intensidad es en amperes, ¿no? Que es una cantidad de carga pero en determinado tiempo, por eso se agrega el tiempo, porque el Coulomb no estaría contando los tiempos, sino que es simplemente una carga. Pero un ampere es
un coulomb sobre segundo. Por eso digamos que acá se agregaría el tiempo. Pero no importa, no nos enrosquemos con esto, sino que nosotros vamos a considerar la potencia eléctrica en watts, o se escribe P, que es watt es igual a intensidad por voltaje. Tiene una relación con los julios, que es una unidad de energía. Vamos a hacer simplemente una cuenta que sería, si yo mido por ejemplo con la pinza amperométrica en mi casa y me da 5 amperes y tengo 10 volts de entrada, eso si lo quiero expresar en watts serían 50 watts de potencia eléctrica. Es decir que la potencia sería volt por ampere, ¿no? Así lo tenemos que pensar a los watts. Por eso cuando queremos calcular, no sé, 2000 watts que tiene el horno eléctrico, bueno, lo tengo que dividir por 220 volts. Eso me va a dar el amperaje que estaría consumiendo y con eso puedo calcular qué cable me conviene usar en ese circuito, etc. Bueno, también podemos ver, según la ley de Ohm, calcular también la potencia con un circuito cerrado en donde tenemos resistencia, tenemos un voltaje y tenemos la posibilidad de medir esa circulación de electrones por segundo, que sería el amperaje, y podemos calcular la potencia, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero calcular qué voltaje tengo y no tengo para medirlo, pero solamente tengo para medir, por ejemplo, resistencia, y sé que esta resistencia tiene 3 ohms cuando está encendida, y acá tengo un total de medio ampere. Entonces, si yo multiplico el amperaje por la resistencia, el resultado es el voltaje. Esto es la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad de corriente. Entonces, yo voy a tener 1,5 volts si tengo 0,5 ampere y 3 ohm de resistencia, lo multiplico y me da este valor, que es 1,5. Tengo 2 ampere, por ejemplo, y 3 ohm de resistencia, quiere decir que voy a tener 6 volts. Por eso están interrelacionadas las corrientes proporcional al voltaje de ese circuito e inversamente proporcional a esa resistencia que se le ofrece al paso de la corriente. Entonces hay una relación intrínseca entre estas tres magnitudes. Y al mismo tiempo, si yo multiplico volt por ampere, es decir 2 por 6, nos va a dar 12, ¿qué? 12 watts. Entonces podemos también mezclar las dos leyes que tenemos, la ley de watts y la ley de Ohm. La ley de watts nos habla de la potencia, como dije, ¿no? P es igual a watts. Y la E es lo mismo que la B corta, es decir, el voltaje, ¿no? La E. Entonces, si nosotros sabemos que la potencia es igual a intensidad por voltaje, y al mismo tiempo el voltaje es igual a la intensidad por resistencia, podemos resumir la ecuación en intensidad al cuadrado por resistencia. Eso nos va a dar la potencia. ¿Por qué? Porque a veces si yo quiero calcular en un circuito, si nos dan una tarea, por ejemplo, los que estudian en escuelas técnicas que a veces hacen ejercicios, ¿no?, de resistencia, pero bueno, si yo quiero calcular, me piden calcular, por ejemplo, la potencia, pero me está faltando, pero tengo el dato de la resistencia y me falta el voltaje, entonces, bueno, yo ya sé que la ecuación esta me va a servir, pues si no tengo el voltaje, bueno, puedo sacar la potencia y después despejando las ecuaciones podemos sacar también el voltaje. Espero que se entienda, ¿no? A ver, tenemos potencia, que es intensidad por esa ecuación, yo la meto acá en esta E, entonces ¿qué va a hacer? I por R, entonces I por I me va a quedar, I por I es igual que I al cuadrado, ¿no? Por eso me queda así. La intensidad, que es igual también al voltaje sobre la resistencia, entonces también puedo decir que si sustituyo en la ecuación me van a quedar 2 veces multiplicado el voltaje al cuadrado dividido la resistencia, eso también es lo mismo que la potencia. Entonces yo puedo usar según los datos que tengo para calcular en un circuito. Acá me está faltando la intensidad, entonces bueno, no importa, si tengo justo estos dos datos voy a poder calcular igual. Y acá que me está faltando el voltaje también voy a poder calcular, porque ya digamos surge de estas son las dos leyes principales, ¿no? La ley de Watt y la ley de Ohm. Pero yo cuando las mezclo, sustituyo los valores. Esta E la pongo acá, entonces la E vale esto, entonces me van a quedar 2 veces multiplicada la corriente con la resistencia. Listo, ya acá pude calcular, ¿no? Acá tenemos también lo que es el caballo vapor, lo que es el caballo de fuerza. Son, digamos, referentes a una energía mecánica, ¿no? Porque antes que exista el motor eléctrico existía lo que era la máquina de vapor. Entonces, bueno, a partir de ahí se desprende
y se compara con la potencia eléctrica, el enunciado nos dice que bueno, la potencia necesaria para elevar verticalmente un peso de 75 kilos a 1 metro de altura en 1 segundo, eso es un caballo vapor. Pero también tenemos el caballo de fuerza. Entonces, si nosotros lo expresamos en watts, un caballo vapor equivale a 735 watts aproximadamente. Y un HP, que es un caballo de fuerza, equivale a 745 watts. O que es lo mismo que 1,013 caballo vapor. Es decir, un poquito más que el caballo vapor, ¿vale? Se expresan en HP los motores. Y bueno, eso también nos sirve para hacer distintos cálculos. Bueno, ahora vamos a aprender el concepto de energía. ¿Qué es energía? Cuando hablamos de energía estamos hablando de un tiempo determinado en donde tenemos una potencia determinada. Es decir, la potencia es, si tenemos una potencia, en realidad es potencia instantánea, que serían, no sé, 10 watts. Si tenemos 10 watts, bueno, pero esos 10 watts, en una hora, ¿cuánto voy a consumir? Bueno, acá surge el concepto de los kilowatts, que se miden por kilowatt hora. Entonces, ¿qué es un kilowatt o kilovatio hora? Es el trabajo realizado en una hora por una máquina que consume 1 kilowatt. Por ejemplo, si tengo un motor de 5 HP que está funcionando durante 3 horas, me va a estar consumiendo 15 HP por hora, ¿no? Eso sería el trabajo realizado. Que si lo multiplico por los watts, vamos a tener también o sea, por los kilowatts, vamos a tener los kilowatts hora. Por ejemplo, acá si hacemos estos 15 por los watts que equivale el HP, ¿no? Por ejemplo, si tengo un circuito con dos motores que me consume 5 amperes, el otro 4 amperes, 9 amperes, y la potencia, bueno, tenemos que multiplicar esos 9 amperes por el voltaje, que en este caso es 110 watts, perdón, 110 volt, me va a dar 990 watts. Pero esos watts en una hora, ¿a cuánto equivale? Entonces, bueno, ahí tenemos que dividirlo por 1000, porque el kilowatt se refiere a 1000 watts, kilowatts. Entonces, si dividimos por 1000 nos va a dar 0,99 kilowatts. Eso sería la energía gastada en una hora, ¿no? Y ahora, y si yo quiero saber en 2 horas, bueno, multiplico esos 0,99 por 2, me va a dar 1,98 kilowatts hora. Si me venden una plancha, una plancha de 1000 watts, bueno, listo, 1000 watts, pero 1000 watts ¿de qué? Esos watts en un tiempo de una hora se van a consumir, ¿no? Que por eso eso surge de esto que no expliqué bien, ¿no? Acá dice watts por hora es igual a 3600 julios, es decir, 3600 segundos. Por eso el watt se equipara a lo que sería en una hora, ¿no? Un watt hora. Así que bueno, gente, cierro por acá este tema. Después vamos a seguir con lo que es generación de energía. Cómo se produce la energía a través de lo que es el principio del electromagnetismo. Así que por este principio se puede generar la corriente alterna. Así que bueno, nos vemos en un próximo video. Gracias.